Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Pueden ver las diapositivas? Bien, Valentín. Bien, vamos a empezar entonces. Bien, esta semana nos toca ver el tema de la segunda parte de circunferencia trigonométrica, ¿no? Eh, Vamos viendo qué es lo que tenemos aquí. Semana 14 ya. Bien, la motivación esta semana nuevamente tiene que ver con las circunferencias trigonométricas, ¿no? Aquí hay una aplicación, por ejemplo, en la montaña, esto no es una ruleta de la fortuna, ¿no? Sí, tiene unos aspectos de la circunferencia, ¿no? Que se podría usar, que también es usado en algunas construcciones, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí parece ser, de acá parece la Plaza de Hacho. O también podría ser el Coliseo Romano, ¿no? Bueno, la Plaza de Hacho parece. En fin, la circunferencia aparece en varias construcciones, ¿no? De tipo arquitectónico. Bueno, las líneas que vamos a ver esta semana son línea cotangente, cosecante y secante. ¿Ok? Tres líneas las que vamos a abarcar esta semana. Objetivos. Finalizar, el estudiante estará realizando aplicar las líneas trigonométricas en diversas situaciones sociales. Bien, comenzamos con la línea cotangente. ¿Ya? La línea cotangente, la definición dice que es la abscisa, ¿ok? La abscisa ¿de qué? Del punto de intersección entre la recta tangente trazada por el origen de complementos, a primo le llama, y la prolongación del radio que pasa por el punto extremo del arco P. Prolongación del radio que pasa por el punto extremo del arco P. A ver, vamos a ver en qué consiste. Fíjate ahí, tenemos la circunferencia trigonométrica. Este de aquí es el punto, ¿ok? Es el punto que define el punto de complemento, ¿ok? A' es origen de complemento, ¿está bien? Entonces, en ese punto se va a trazar una recta tangente. Ya, ahí está la recta tangente, ¿no? A la circunferencia en ese punto que es origen de complemento, ¿ok? Ya, ahora vamos a darnos un ejemplo de un arco, ¿no? A ver, un arco, acá tenemos el arco este de lila, me parece, es el arco teta, ¿no? Y ahora vamos a trazar el radio y lo vamos a prolongar. ¿Dónde está el radio? Ahí está el radio, ¿ok? Claro, el radio sería de O a P, ¿no? Desde O hasta P sería radio, pero ahí se prolongó, ¿no? Se va prolongando. Se prolonga porque tú quieres hallar la intersección de la prolongación del radio, que vendría a ser la prolongación del radio, ¿no? Si seguimos prolongando, ¿ya? La prolongación del radio, con la recta tangente de la circunferencia, ¿no? ¿No? Esa tangente, recuerda, es tangente en el origen de complemento. Entonces, este punto, que vendría a ser el punto de intersección, nos va a dar información sobre la línea cotangente. A ver, de ese punto, obviamente tiene coordenadas x, y, ¿no? Y la abscisa, ¿ok? La abscisa, esta abscisa que es x, va a ser justamente la cotangente de este arco, ¿ok? Eso es lo que dice la definición. La abscisa, o sea, x, es cotangente de este. Ya. Entonces, ahí tenemos la... Bueno, acá hay una flecha. Esta flecha indica, digamos, dónde está ese punto respecto a esta recta, ¿no? Respecto a este punto que es el origen del complemento, ¿no? Que es el prima, ¿no? Ese punto está ahí, está indicando, ¿ok? Y a su vez, esta línea de verde es la línea cotangente, ¿ok? Es la representación de este X, digamos de manera geométrica, como como una dirección, como un segmento direccionado, ¿no? Es un segmento que te apunta a el punto, ¿no? Donde se encuentra, pues, la cotangente de este arco, ¿no? Que vendría a ser en la abscisa. Ya, entonces, todo ese vector de verde o esa flecha de verde va a ser, pues, la cotangente, ¿ok? Recuerda, esto de acá es un segmento direccional, ¿ya? Y se representa con este símbolo, ¿no? Cotangente de es esta dirección, que también es definido como X, ¿no? La abscisa. Listo, ya tenemos al menos un ejemplo.
Otro podría ser, bueno, fíjate acá tenemos un arco de medio, este color gris, ¿no? Algo entre amarillo y un poco más oscuro. Ya, tenemos este de aquí, ¿no? Medio cremita. Ya, entonces, este arco se va a llamar alfa. Ahora, si tú quieres hallar la línea cotangente de alfa, entonces lo que tienes que hacer es trazar el radio, ¿no? Desde su punto extremo de ese arco, ya. Traza el radio del punto extremo, ¿no? Ahí está el radio, y se prolonga hasta que intersecte al eje, esta recta tangente, ¿no? Esa recta tangente también la podemos llamar eje de cotangente, ¿ok? Eje de cotangente. Ya lo puedes llamar así. Ya. Entonces, este punto de aquí te va a dar información sobre la cotangente. Más que todo, la abscisa de ese punto, ¿ok? Va a ser cotangente de A. Ya, entonces tenemos ese punto, ahí está, el punto es x, 1, ¿no? Y la abscisa, o sea, este x va a ser justamente cotangente. Ahora, nuevamente acá se va a construir, ¿no? Un segmento direccionado, siempre medido, ¿ok? Siempre va a ser medido desde este punto A', ¿ok? Siempre medido desde ese punto A', ¿no? De acá se mide y indica, pues, al punto de intersección, ¿no? El punto de intersección entre esta recta tangente y la prolongación, ¿no? Entonces, y ahí, pues, todo ese segmento direccionado también se le puede representar con cotangente de este arco, ¿no? Que sería cotangente arco, ya que vendría a ser el ya, ahí tenemos entonces, ¿no? Bueno, acá hemos tenido prácticamente dos ejemplos de cómo vamos a hallar, pues, la línea cotangente, ¿no? Recuerda, está relacionada con la línea. Ahora, de repente alguien se preguntará, ¿por qué la segunda componente es 1? Eso es por el que estamos en una circunferencia trigonométrica, ¿no? Recuerda que desde O hasta A, ese radio mide 1, una unidad, ¿ok? Entonces, la ordenada que viene a ser este tipo de acá, al proyectarse en el eje Y, debe caer justamente en el número 1, ¿no? Al menos en esta parte, ¿ok? Ese es el detalle, ¿no? Ya está. A ver, veamos, digamos, casos más generales. Ya está. A ver, a ver, tenemos cualquier arco. Si tuviéramos cualquier arco que caiga, pues, en el primer cuadrante, lo que tendrías que hacer es trazar su radio, ¿no? Un radio, ahí se traza un radio, hasta que intersecte al eje de cotangente. O sea, me refiero a esto de aquí, ¿no? Esa recta de rojo le llamas eje de cotangente. Le puedes bautizar así. Ya, en ese eje de cotangentes están todas las líneas cotangentes. Ya, entonces, por ejemplo, ahí habría una línea, como el punto de intersección es este de azul, entonces la línea cotangente sería algo como eso, ¿no? Obviamente esa línea de verde debería estar acá, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Justo pasando por el origen de complementos, ¿no? Y apuntando a ese punto. Solo que no se vería bien, por eso es que se ha colocado un poquito más arriba, ¿ya? Pero tiene esa forma. Otro ejemplo sería este de aquí, ¿no? Ahí se trazó, digamos que un arco acaba aquí, ¿ya? Un arco, ¿no? Se traza su radio, intersecta la pronunciación de su radio en este punto al eje de cotangente, y ya tendríamos la línea cotangente, que sería, pues, este vector de verde, ¿no? Claro que ese vector de verde, en realidad nosotros lo vamos a hallar acá, ¿no? En esta parte. Ya, pero no lo dibujamos ahí porque no se va a apreciar bien. Lo dibujamos un poco más arriba para que se vea que es de esta forma. ¿Ok? Ese sería entonces el cotangente, ¿no? De este arco. ¿Ok? De este arco que vamos a tener. Es el cotangente, o el segmento direccionado de la cotangente de este arco. Ya está. ¿Qué más tenemos? Por el segundo cuadrante podemos hacer algo similar, ¿no? Nota que acá hemos trazado un radio. Eso es considerando que hay un arco que acabe justo en este punto, ¿no? Es un arco mayor a 90 grados, ¿no? Intersectó en este puntito de acá. Por lo tanto, su segmento direccionado, ¿ya? Sería ese pequeño. Otro, bueno, si trazas ahora un arco un poco más grande que el anterior, ¿no? Traza su radio, prolonga su radio, intersecta en este punto de aquí, ¿no? Entonces, su segmento direccionado, que vendría a ser cotangente de ese arco, sería esta forma. Ya está. Hasta ahí, nota que estás viendo una diferencia entre las direcciones que tiene estas flechas, ¿no? Hay flechas que apuntan hacia la derecha, que son el caso de este tipo y hay flechas que apuntan hacia la izquierda, que son este caso y este.
Ya, las flechas que apuntan a la derecha definen cotangentes de tipo positivo. Las flechas que apuntan a la izquierda definen cotangentes de tipo negativo. Ya, es algo similar a un eje X. Ya, el eje cotangente tiene una similitud con el eje X. ¿O por qué? Porque cuando tú tienes pues el eje X, digamos de esta forma, tú sabes que de esta parte hay números positivos y de esta otra pues hay números negativos. Lo mismo ocurre acá, pues, ¿no? Este eje de cotangente te dice pues que en esta parte hay pues cotangentes positivas y por acá hay cotangentes negativas. ¿Ya? Lo cual coincide, pues, porque lo que hemos proyectado acá era lo del primer cuadrante. Y tú sabes que en el primer cuadrante, o los arcos en el primer cuadrante, con cotangentes son positivos. Sin embargo, en el segundo cuadrante, ¿no? Si proyectas arcos que están en el segundo cuadrante para sacar la línea cotangente, te va a salir pues negativo, ¿no? Cotangente en el segundo cuadrante, recuerdas, negativo. Ya, ¿qué sucederá si ahora trabajamos con el tercer cuadrante? Se supone que en el tercer cuadrante cotangente es positivo, ¿no? Tercer cotangente. Entonces, como tú prolongas, digamos, un radio, ¿no? Que está dado por un punto extremo de un arco, ¿no? Nota que esa intersección de la prolongación de ese radio cae justamente en la parte donde cotangente es positivo, ¿no? Entonces ahí está consiguiendo digamos, las definiciones anteriores que habíamos hecho sobre el signo de cotangente en los cuadrantes, ¿no? Cae en esta parte positiva para acá, ¿ya? Obviamente, la dirección tiene que ser hacia derecha, que sería esto de acá, lo de verde que apareció acá arriba, ¿ya? Otra dirección sería, bueno, es un arco un poquito más grande, pero tiene la misma idea, ¿no? Está en tercer cuadrante, se construye ahí la línea cotangente, ¿no? Y también apunta a derecha. ¿O qué pasaría si ahora pues tomamos arcos que están en el cuarto cuadrante? Recuerda que cotangente en el cuarto cuadrante es negativo. Entonces debería generar líneas a la izquierda, ¿no? Porque líneas o segmentos direccionados que apunten a la izquierda. ¿Por qué? Porque cotangente es negativo en el cuarto cuadrante. Entonces cuando tú trazas un radio, fíjate que el radio, que acá este es un punto extremo, acá de un arco, al igual que este, las prolongaciones caen justamente en la parte negativa de este eje de cotangente, ¿no? Donde se supone que las cotangentes son negativas. Ya, entonces, a su vez, pues se generan lo que vendrían a ser, ¿no? Los segmentos direccionados a la izquierda, ¿no? Lo cual define, pues, también cotangentes de magnitud negativa, ¿no? Y listo. Ya, al final, lo que podemos concluir aquí es que las cotangentes varían, si se dan cuenta, hay una recta arriba bidireccional, ¿no? Que indica que cotangente varía desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Cotangente puede tomar cualquier valor real. Ya, entonces tendríamos esta relación. Ahí, creo que se ve muy rápido, ¿ya? Esta relación sería cotangente de teta pertenece a todos los números. Bien, vamos a ver la línea secante. A ver, ¿qué es la línea secante? Dice, es la abscisa del punto de intersección entre la recta tangente trazada por el extremo del arco AP y el eje de las abscisas. Otra vez, ¿no? O sea, para hallar una línea secante necesito saber, necesito identificar el punto de intersección entre una recta trazada por el extremo del arco AP y el eje de las abscisas. Bueno, el eje de las abscisas es fácil de reconocer. Tú sabes que el eje de las abscisas es el eje X. Necesitamos un arco para poder trazar la recta tangente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, tú tienes este arco de aquí, ¿no? El arco T. Entonces, su punto extremo, ¿no? Tú sabes que es la punta de la flecha o de este arco, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, se hace un poco más allá. Entonces, en ese punto amarillo se va a trazar una recta tangente. Se traza la recta tangente, ahí está la recta tangente, esa debería ser la recta tangente. ¿Ok? Ahí se nota, ¿no? Recta tangente, porque hay 90 grados con un radio. ¿Ok? Y esta recta tangente, o ese segmento tangente en el punto extremo, intersecta, ¿ok? Intersecta al eje X justo en este punto. ¿Ok? Justo en ese punto. Entonces acá la línea secante dice que es la abscisa de ese punto. O sea, es el X. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a indicar ese punto con una línea en particular, una línea direccionada particular. ¿Cuál es esa línea? Ah, pues esta línea de aquí. Esta línea de lila, esta es la línea secante. Partiendo del origen de coordenadas. ¿Ok? Toda esa línea es la línea secante de θ.
¿ya? Se simboliza de esa forma. Secante de teta es igual a la abscisa. ¿Está bien? Secante de teta es igual a la abscisa. Ya, bueno, tenemos esto de aquí ahora, secante de teta. Hay otros ejemplos que podríamos tomar. Por ejemplo, acá hay otro arco, ¿no? Un arco en el cuarto cuadrante. Ya sabemos que su punto final es este, ¿no? Entonces, desde su punto final, ¿sí? Se va a trazar una recta tangente, ¿ya? Una recta tangente que intersecta el eje X. Ahí está. Esto de morado me parece que es, y la otra vez, ¿no? Es el segmento tangente en el punto extremo de este arco. Entonces, ¿dónde lo intersecta? En este punto de rojo, ¿no? Ese punto de rojito que acaba de aparecer. Ahí. Entonces, ese punto, ¿no? Su abscisa es la secante de alfa. Y la línea secante es, pues, medido desde el origen coordenadas apuntando a ese punto de rojo. O sea, sería, pues, sería todo ese segmento de BR, ¿no? Todo ese segmento de BR sería la secante de alfa en este caso. Y de eso debe ser igual a la abscisa. Ya, recuerda, ¿por qué es igual a la abscisa? Porque este punto de acá, justo en el eje X, es X, este valor de X. Entonces, como estamos denotando esto de aquí, ¿no? Entonces es lógico que apunte a este valor. Secante de alfa sería X. Ya está, entonces, básicamente es eso, ¿ok? Aquí, bueno, vamos a ver en casos generales, ¿no? Correspondiente a cada arco en los 4 cuadrantes, ¿no? En el primer cuadrante, si se traza, pues, desde los puntos extremos de cada arco, fíjense, este es un punto extremo de un arco, digamos que sea de esta forma. Si se traza la tangente en ese punto, pues va a caer justo aquí, ¿no? Ese sería un punto donde la abscisa es un secante. Esto quiere decir que la línea secante tendría la siguiente magnitud, ¿no? Todo este vector, todo ese vector azul sería como un secante. Claro, el secante de ese arco debería estar aquí, ¿no? Debería estar acá apuntando. Eso es lo natural, solo que se coloca aquí para ordenarlo y ver pues una consecuencia un poco más general. ¿Ok? Ya, luego están los arcos que están en el segundo cuadrante, ¿no? Digamos que hay un arco que acaba pues aquí. Entonces, de su punto extremo, que es este de aquí, se traza pues una recta tangente, ¿está? E intersecta al eje X. Este de acá es otro punto cuya abscisa es la secante de ese arco, ¿no? Entonces, la línea secante sería básicamente todo esto, ¿no? Apuntando a ese punto, ¿ya? Pero en vez de colocarlo aquí, lo colocan aquí abajo, que es esto de celeste, ¿ya? Apuntando a la izquierda. Ya, y así, pues, ¿no? Se puede tener ejemplos también de tercer cuadrante, ¿no? Un arco, ¿no? Se intersecta, pues, donde acaba, está aquí. De este punto extremo se traza también otra vez una recta tangente, ¿ya? Nota que cae aquí ahora, en este punto, ¿no? Entonces, a ese punto, desde el origen se traza una flecha, y esa flecha, pues, sería como esta flecha, ¿no? Esta flecha de azul que acaba de ser. ¿Ok? Entonces así también pasa en el cuarto cuadrante, ¿sí? Desde el punto extremo de uno de los arcos, ¿no? Se traza una recta tangente, ves donde intersecta, y pues se construye la flecha, que en este caso apunta a la derecha, ¿no? Apuntaría a la derecha. Entonces, en consecuencia, vemos que secante, secante, básicamente estos puntos de aquí, fíjate en estos puntos, ¿ya? Estos puntos van a definir cierta rango para secante. ¿Cuál es ese rango? Ah, pues fíjate. Las intersecciones se van a lograr siempre cuando estos puntos estén o bien a izquierda de este punto de aquí, ¿ok? Que vendría a ser -1, o también esas intersecciones podrían darse que estén pues a derecha de este punto, que sería el 1, ¿ok? Ninguna intersección va a lograrse dentro de la circunferencia. Ninguna intersección vas a encontrar que va a ser dentro de la circunferencia. Es imposible. Las intersecciones siempre son fuera de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, como consecuencia tenemos que lo siguiente, ¿no? Ahí los extremos, fíjate, se están proyectando. Ahí sería uno, el otro, digamos, y ahí se está viendo que la secante de teta, ¿no? O las intersecciones que logramos para, pues, obtener las líneas secantes, ¿no? Ocurren siempre siendo mayores o iguales que 1.
¿Ok? O sea, la intersección puede ser por aquí. O sea, la línea secante como mínima longitud, al menos de este lado, tendría que ser 1. Y del otro lado ocurre algo similar, ¿no? Si tú proyectas ese punto aquí abajo, que sería -1, ¿no? Y las intersecciones se logran aquí. O sea, todas las secantes, ¿no? Tendrían que ser menores, iguales o menos. ¿Ya? En esta dirección tendrían que ir, digamos, todos los valores de secante. ¿Ok? Ya, por lo tanto, decimos que secante de teta varía de -1 unido con 1 hasta el más 1. ¿No? Que es algo que ya vamos a usar también cuando lleguemos al tema de función. Bien, con eso ya tenemos la línea secante. Vamos a ver la otra línea. La línea cosecante. Ya, aquí, este trabajo, al menos la parte de intersección, es muy similar, solo que ahora vas a intersectarlo con el eje Y. ¿Ya? O sea, con el eje de ordenadas, recuerda, el eje de ordenadas es el eje Y. ¿Ok? El eje de ordenadas es el eje. ¿Ok? Y ahora no vas a tomar el X, ahora vas a tomar la ordenada. ¿Ok? La ordenada. ¿Ya? O sea, del punto de intersección, la ordenada representa pues lo que vendríamos a tomar como la línea cosecante. ¿Ya? O sea, la flecha que apunta desde el origen de coordenadas. A ver, veamos. Tenemos acá otra vez la circunferencia trigonométrica. Vamos a construir un arco. Nos fijamos en su punto final, el arco teta, ahí está. Y desde su punto final, o sea, desde su punto P, trazamos una recta tangente, pero que intersecta ahora al eje Y. Ahí está, intersectó. Ahí está el punto, ¿no? Es el punto de intersección. Entonces, ese punto de intersección, tu ordenada tiene que ver, pues, con la cosecante. O mejor dicho, la ordenada Y de ese punto es cosecante. ¿Ok? Así se va, pues, definir. Ya está. Bueno, en este caso ese punto tiene coordenada 0,y. ¿Por qué 0? Porque si ese punto de ahí lo proyectas hacia el eje X, pues va a caer en 0. ¿Sí? Cualquier punto que se encuentre en el eje Y, su abscisa es 0. ¿Por qué? Porque su proyección cae en el 0 del eje Y. ¿Sí? El Y es el que se tendría que determinar, ¿no? Ya, entonces ese Y va a ser básicamente la cosecante de θ, ¿ya? De este arco. Ahí tenemos la flecha que apunta, ¿no? La flecha que va a apuntar a ese punto y va a ser bautizado de esta forma. Cosecante θ es igual, ¿ok? Ya, otro ejemplo podría ser con este arco, ¿no? Este arco me fijo básicamente en su punto final, ¿no? El arco alfa, trazo ahí pues una recta tangente que pase por el punto extremo P y que intersecta el eje Y. Ahí está, lo intersectó aquí, ¿no? Ya, entonces ese punto de ahí, su ordenada tiene que ver con la cosecante de alfa. Entonces de ahí, está el punto de rojo que debe ser la intersección, trazo un segmento direccionado que apunte a ese punto de ahí, ese punto rojo. Ya acá están dándole coordenadas 0,y, pues, ¿no? Entonces la ordenada y va a ser cosecante. Ahí se va a trazar la flecha, ¿no? La flecha que parte del origen de coordenada, ¿ok? Y apunta a este punto de rojo que es, cuya ordenada no es la cosecante, ¿no? Entonces esa flecha se puede bautizar, esa flecha direccionada, como cosecante de alfa. Listo. Análisis de esta línea. A ver, esta línea la vamos a analizar de la siguiente forma. Arcos en primer cuadrante. ¿Qué ocurre con los arcos en el primer cuadrante? Debe ser primero. A ver, si tú tienes, digamos, un arco que acabe aquí, ¿no? Y trazas, pues, rectas tangentes, ¿no? En ese punto, entonces, un punto, ¿no? De intersección con el eje Y sería este. Tú ya sabes que la ordenada es la cosecante de este arco, ¿no? Ya, entonces, la flecha que voy a construir, o la línea cosecante, estaría acá, ¿no? Debería estar ahí, o sea, debería dibujarlo acá, ¿no? Acá está mi línea cosecante, ¿no? Apuntando, siempre apuntando y partiendo el origen coordenada. Mi línea cosecante, ¿ya? Ya, lo que acá se va a hacer es dibujar en otra parte, porque, bueno, acá en realidad, como vamos a hacer varias representaciones de los arcos, no puedo colocar la flecha en el mismo lugar, ¿no? Podría haber, o no se podría notar o se debería hacer, ¿no? Por eso que se coloca a un costado. Ahí está la línea cosecante, ¿ya? Se mete dirección a que debería ir ahí. ¿Ok? Otro ejemplo, serían pues, digamos, otro arco que esté en el segundo cuadrante, este de aquí, este punto sería un punto extremo, ¿no? Y de punto extremo, pues, se traza una recta tangente que intersecte, pues,
al eje Y. Entonces ahí notas que va a haber otra flecha que apunte hacia arriba, ¿no? Que está representado por este simetría, ¿no? Deberíamos dibujar acá, ¿no? Eso sería, digamos, lo correcto, ¿no? Pero se dibuja a un costado para que se aprecie mejor, ¿ok? Ya, entonces son líneas cosecantes que corresponden a estas partes, ¿no? Luego, pues, están ejemplos de tercer cuadrante, ¿no? Nuevamente un arco, en este punto extremo se va a trazar. Ahora acá, ¿no? Está aquí abajo. Entonces la flecha va a apuntar hacia abajo, ¿no? Si parto del origen coordenada y apunto al punto de intersección del eje Y con esta recta tangente, entonces va a generar, ahí está, ¿no? Una flecha que apunta hacia abajo. Que es justamente este de azul, ¿no? Que acaba de aparecer, ¿no? Lo normal es que aparezca acá, que lo trace aquí. Ahí está. Línea cosecante. Ya, pero es equivalente a esto. Esto es cosecante del arco que cae aquí, justo en este. Otro ejemplo, estaría en el cuarto cuadrante, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Que traza a través de la tangente, ahora intersecta aquí, ¿no? Entonces ahí nuevamente hace una flecha que apunte hacia abajo, ¿no? ¿No? Un poquito más grande que el anterior, todo lo que apunte hacia abajo. Y que sería equivalente a esto. Ya. Listo. Ya, entonces ahí la idea es tratar de tabular con una cantidad de arcos, ¿no? Para darse cuenta que todas las intersecciones, ¿no? Todas las intersecciones de la recta tangente con el eje Y van a caer o bien por encima de este punto que es el 1, ¿ok? Todas las intersecciones van a caer por esta parte de las líneas cosecantes o por debajo de este punto que es menos 1. Todas las intersecciones van a ser. Ninguna intersección va a estar dentro de los ejemplos, eso es imposible, ¿ya? Entonces, ahí pues podemos declarar, ¿no? Lo siguiente. Ahí. Acá se traza una recta muy parecida al eje Y, y pues lo que se trata es prolongar, ¿no? Este punto de aquí, es un punto de referencia para encontrar los valores de cosecante. Todos los puntos de intersección están por arriba, entonces cosecante de teta está por arriba. Al menos para los arcos que están en el primer y segundo cuadrante. Cosecante de teta es mayor o igual que 1. Para el caso que los arcos estén en tercer y cuarto cuadrante, los arcos, ¿no? Los arcos, perdón, claro, los arcos están en tercer cuadrante, los cosecantes son menores o iguales a 1. ¿No? ¿Por qué? Porque esos puntos de intersección están pues siendo mucho menor que el valor de esta relación. Y al final podemos declarar esto, ¿no? Cualquier valor de cosecante theta es menor o igual a menos 1 o mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí una transferencia. Bien, entonces son tres reglas básicas, ¿ok? Solamente son tres reglas básicas. Si recordamos esas tres reglas básicas, no creo que sea complicado. Ya está. A ver. Listo. A ver, de repente necesitan tomar alguna foto a la definición. A ver, Félix, ¿qué era lo que te faltaba? O PPT-6. Ya, vamos a ver. Ya está. Ahí está el PPT-6. Ya, dale, al menos la definición. Ya está. Ya está, Félix, ¿no? Ya, a ver. Bien, entonces tenemos eso de ahí. Bueno, a lo mejor hacer un ratito. Vamos a ver un ratito. Ya está, comencemos con el problema 1. Problema 1, dice, hay el conjunto de valores de A tal que cotangente θ es igual a 6A menos 4 sobre 3 no existe. O sea, esta cotangente no debe existir, ¿no? Tengo que hallar el conjunto de valores de A de tal forma que esta cotangente no existe. Siendo θ un arco en el cuarto cuadrante. Ya, a ver, ¿cómo hacemos eso? Ya, θ pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo es cotangente? Si el ángulo pertenece al cuarto cuadrante, ¿cómo es cotangente, chicos? ¿Qué signo debería tener?
Negativo, muy bien, muy bien. Ya, cotangente de teta es negativo. Ya, entonces, sabemos que cotangente de teta es negativo. Ya, pero cotangente de teta se puede escribir como 6a menos 4 sobre 3. Entonces 6a menos 4 sobre 3 debe ser negativo. Ya, entonces acá despejando el valor de a, lo cual no es difícil, ¿no? Si es negativo, entonces como abajo es positivo, aquí arriba debería ser pues negativo, ¿no? El 6a menos 4 debería ser menor que 0, ¿no? Y ahí despejo, ¿no? A sería 4, menor que 4 sextos. Y esto es 2 tercios. Ya está, por eso tiene esto. Ya, entonces, acá lo que estamos hallando es los valores de A, ¿no? Donde cotangente de teta es negativo, o sea, donde existe, pues, ¿no? Donde sí se cumple, pues, sí. Entonces, para todo A menor que 2 tercios, o también podríamos decir, para todo A que se encuentra en el intervalo menos infinita 2 tercios, que es el equivalente a decir que A es menor que 2 tercios, esta expresión existe, ¿ok? ¿Ok? Su cotangente va a ser negativo. Entonces, la pregunta es, ¿para qué valores de A no va a existir? ¿Para qué valores de A no va a existir? Entonces, si solamente para estos de acá existe, ¿no? Si para estos nada más, para valores de A que sean menores que 2 tercios existen, significa que para valores que no estén en este conjunto, no debe existir. ¿Ok? Si no está en este conjunto, no existe. Eso quiere decir que debe ser para valores de A que están en su complemento. ¿Cierto? O sea, para valores de A que están en el complemento de menos sentido 2 tercios, que sería ¿quién? A ver, si esta acá es 2 tercios, ¿no? Si acá pueden estar valores de A, su complemento es pues justamente el restante, ¿no? Sería desde 2 tercios para todos estos valores, ¿ok? No existe cotangente. O más que todo, cotangente de repente vendría a ser positivo, ¿no? Lo cual ya pues no se daría, ¿no? O cotangente también vendría a ser cero, lo cual no debería pasar. Y listo, ¿no? Todavía tendríamos el problema 1. Sería respuesta D. ¿Preguntas ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Listo, muy bien. Ya está. Entonces, vamos al siguiente problema. Problema 2. Ya, acá ya tenemos que usar un poco más las líneas, ¿no? Tenemos una desigualdad ahí. Dice que pi es menor que x1 y x1 es menor que x2. ¿Ya? Básicamente te dicen que x1 y x2 están en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque pi medios es el equivalente a 90 grados, ¿no? Si lo vemos como ángulo. Y pi es el equivalente a 180 grados. ¿Ok? Ya, 90 grados es el equivalente. Y esto de acá, 180. Entonces, cualquier arco o ángulo que esté entre 90 y 180 es un arco o ángulo en el segundo cuadrante. ¿Qué nos piden terminar ahora? Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Será cierto cada una de estas proposiciones? No, investigar. Ya, para ello vamos a hacer uso de la CT. Para el primer caso, vamos a darnos esto, ¿ya? El arco X1 es menor que el arco X2. ¿Ok? Nota que acá indica eso, ¿no? Ya, entonces consideramos un arco X1 que sea hasta ahí. O sea, la idea es que aquí esté su punto extremo del arco X1, ¿no? Que sea algo como esto. ¿Ok? Ese sería un arco X1. Y ya el arco X2, ya que cabe un poco más allá, ¿no? O sea, que sea más grandecito, ¿no? Bueno, si lo dibujamos tal con un colorcito, ¿no? Que cae por aquí. ¿Ya? Pues todo esto de aquí sería el arco X. ¿Ok? Entonces ahí se cumple esta relación, ¿no? X1, ¿no? Es menor que X2. O sea, en el sentido de longitud de arco. Ya, entonces, la primera proposición tiene que ver con la secante. Entonces, ¿cómo hallabas una línea secante? ¿Cómo hacías para hallar una línea secante? Básicamente. Lo que hacías es, desde su punto extremo de cada arco,
¿ok? Del punto extremo de cada arco, digamos del arco X1, ¿no? Trazabas una recta tangente, ¿no? Este punto extremo de X1 trazas una recta tangente. En el punto extremo de X2 también trazas una recta tangente, ¿no? Y lo prolongo hasta intersectar, ¿ok? Hasta intersectar al eje X, ¿ok? De esa forma se hallaba un punto donde la abscisa tenía que ver pues con la línea secante. O bueno, el rayo que partía del origen coordenadas y apuntaba a ese punto de intersección, pues era la línea secante. Ahí veamos. Ahí está, vamos a trazar una recta tangente, ¿no? Del punto extremo del arco X1. Ahí está. Cayó por aquí. ¿Ya? Entonces, la línea secante sería, bueno, este de acá también sería secante X1. ¿Ya? Porque bueno, estamos refiriéndonos a la abscisa. Recuerda que aquí los puntos, ¿ya? Aquí los puntos eran X, 0, ¿no? Y las abscisas son las secantes. Recuerda, esa era la definición, ¿no? X es la secante, ¿no? Del arco, ¿no? ¿Ok? Bueno, en este caso era secante de X1, ¿no? ¿Ok? En este caso va a ser secante. Ya, o tenemos eso, ¿no? Al menos como punto, ¿no? Como punto. Ya, lo mismo va a pasar con el otro, pues, ¿no? Con el otro arco X2, si trazo la recta tangente, ¿no? Intersecta en ese punto, ya, pero ese punto, su coordenadas son X, 0. Pero la abscisa, o sea, el X, ¿ok? El X viene a ser secante de este arco, del arco de verde, pero el arco de verde es X2, pues, ¿no? Si el arco de verde es X2, entonces ese punto aquí sería secante de X2. Ya, secante de X2. Ya, ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos es mayor? ¿Secante de X1 o secante de X2? Recuerda que estás en el eje X, ¿ah? Estás en el eje X y acá pues todos los números están ordenados. Secante de X1, claro, ¿no? Porque está más a derecha de este, pues, ¿no? ¿Ok? Está más a derecha de secante de X1. Todos los números que se encuentren pues a derecha de otro número, significa que son los mayores. Bien. Ya, entonces acá tenemos que secante de X2 es mayor, ¿ya? Mayor por la posición que tienen en el eje X. Entonces vemos acá que está al revés, ¿no? Entonces, eso significa pues que la primera proposición debería ser falsa, ¿no? Debería ser falsa. No es cierto, ¿no? Esto de acá no se cumple. Ya, vamos ahora hacia la segunda proposición. En la segunda proposición, otra vez tenemos el arco X1 y X2. Ya, igualito, X1 y X2. ¿Ya? Entonces, desde sus puntos extremos, ¿ok? Desde su punto extremo de cada arco, recuerda, acá había un arco, ¿no? Un arco que acababa pues aquí, ¿no? Y otro arco que acababa, digamos, acá. ¿Ya? Entonces, desde su punto extremo se trazan rectas tangentes. Ya, ahí se trazó recta tangente. Entonces, ese punto tiene que ver, ¿no? Con la cosecante de este arco, del arco X1. ¿Ok? Entonces, básicamente, recuerda cómo eran los puntos acá. Los puntos aquí, ¿ok? Tenían coordenadas de esta forma. Era 0, ¿ok? 0 cosecante del arco. Ya, eso era, digamos, de manera general. O como estamos viendo en la teoría. El primer ejemplo. No, entonces este punto de acá, notas que aquí básicamente está diciendo cómo es la hornada, ¿no? Y este punto está justo en el eje Y. Entonces te dice cómo es la hornada aquí. Pero eso viene de este arco, el arco X1. Eso quiere decir que ese punto es cosecante de X1. ¿Ok? Cosecante de X1. Voy a colocar este elemento. 0 cosecante de 0 cosecante. O bueno, más acá mejor. O bueno, de este lado mejor. De este lado, ¿no? De este lado voy a colocar. Ya, entonces los puntos de intersección siempre son de esta forma. Ya, las ordenadas son las cosecantes de los arcos. Ya, ¿qué otro arco voy a tener que dibujar? Ah, pues tenemos que usar la línea para el arco X2.
¿no? Entonces, para la línea x2, ahí vamos a trazar una recta tangente. Ahí está, la recta tangente y trazamos ese punto. Entonces, ese punto es 0 como cosecante de este arco, del arco x2, ¿no? Entonces, ese punto, como está en el eje y, debe ser la ordenada. ¿La ordenada quién es? Es cosecante del arco. Pero acá el arco es x2, entonces debe ser cosecante de x. Ya está. Ya. Entonces, de estas dos, tú tienes que ver cuál es el mayor, pues no prácticamente. ¿Cuál es el mayor de estos dos? Ah, pues a ver, si vemos que está en el eje Y, ¿ok? Vemos que está en el eje Y, el número que está más arriba debe ser mayor que el que está abajo, ¿no? Entonces aquí cosecante de x2 es mucho mayor que cosecante de x. ¿Ok? Ya, entonces ahí se cumplen los límites, ¿no? Cosecante de x2 es mayor que cosecante de x. Ya está, entonces con eso ya tendríamos la 2 sería verdad, ¿no? Acá dice que cosecante de x1 es menor que cosecante de x2. Ah, es cierto. Bueno, que también es cierto. Era falso, ¿no? Falso, ya, el último, la tercera proposición, tiene que ver ahora con la línea tangente. Ah, la línea tangente la habíamos visto en la semana anterior, ¿no? Hay que recordar entonces. A ver, nuevamente dibujamos acá la... Bueno, acá se está dibujando el eje de tangentes, ¿recuerdan? El eje de tangentes. Aquí deben estar las líneas tangentes o también los puntos tangentes, ¿no? O sea, los puntos de intersección, ¿ok? Eje de tangentes. Listo. Ya construimos arcos. Ahí están los arcos x1 y x2. Siempre de esta forma porque tiene que cumplir esta situación. Que el x1 sea menor que x2. Ya, entonces, ¿cómo hallamos los puntos de intersección? ¿No? Porque en todas las líneas son puntos de intersección lo que tenemos que hallar, ¿no? Para hallar el punto tangente o la línea tangente tienes que trazar, pues, los radios respectivos trazados desde el punto extremo de cada arco, ¿no? ¿Ok? Y que intersecte a esta línea de amarilla, lo que es el eje de tangente. Ya, entonces ahí, pues, digamos que un punto extremo de un arco, que sea este, ¿no? Por ese punto trazas, ¿no? Trazas su radio hasta que intersecte a este eje de tangente. Ya, ahí está. Y la intersección es justamente un punto donde la ordenada vendría a ser la tangente de este arco. O sea, la tangente de x1. ¿Ok? Tangente de x1. ¿No? Ahí si revisan ahí sus definiciones, todos los puntos aquí, los puntos de intersección son de esta forma, ¿no? 1, tangente de un arco. ¿Ya? Entonces, esta es una ordenada, es el y. Recuerden que las líneas lo notamos así, ¿no? Y igual a tangente del arco. Entonces, básicamente tendríamos esto. Ah, por eso se da este valor. Tangente de x1. Tangente de x1 lo está nombrando a este. ¿O por qué? Porque ese valor ahí, en realidad, es el que proyectas al eje y, pues, ¿no? Si proyectas ese punto que hayas aquí hacia el eje y, sería tangente del arco que estás usando, ¿no? En este caso, que es x1. ¿Ok? Ese valor debería estar acá, en tangente de x1. Bueno, al menos en el eje. Ya está. Luego, hace lo mismo con el arco x2, ¿no? Prolonga su radio hasta que intersecte al eje de tangentes, o esa línea amarillo, ¿no? Entonces, ese punto, su ordenada es tangente de x2. O sea, como punto debería ser 1, ¿no? 1, tangente de x2, pero su ordenada, que es lo que queremos, es tangente de x. Ya está. Ahí se está usando solamente la ordenada, porque está midiendo esta longitud de aquí. Ya, si lo proyectas acá, ¿ok? Sería también tangente de x2. Si proyectas, digamos, el punto, ¿no? ¿Ok? Si proyectas este lado de aquí, sería tangente de x. ¿Ok? Entonces, este punto de acá sería bueno que lo miraran como punto para que no sea tan complicado, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, este de aquí como punto es 1, tangente de x1, y este de acá como punto es
1, tangente de 15, ¿no? Eso es por la definición que estábamos usando. Entonces, cuando proyectas hacia el eje Y, ¿no? Proyectas las ordenadas. Son justamente esos elementos, ¿no? Por eso es que salen estos tipos. Ya, entonces acá en el eje Y comparas, pues, ¿no? ¿Quién es mayor? Ah, pues el que está más arriba, ¿no? Tangente de x2 es mayor que tangente de x1. Entonces, si tangente de x2 es mayor que tangente de x1, entonces vemos ahí si es que se cumple o no. Ah, no se está cumpliendo, ¿no? Entonces acá sería. Y listo. La clave sería entonces ahí falso, verdadero. Sería la clave A. Bien, chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Todo bien? Ya está. Entonces, vamos al siguiente problema. Problema 2, perdón, 3. ¿Qué dice acá? Dice, allí el sueldo de un médico que está determinado por un valor mínimo de la expresión. Valor mínimo, ¿no? Hay que poner énfasis. Un valor mínimo de esta expresión. Que ya es un mínimo de esa expresión, entonces. Miles de soles donde el ángulo, ajá, ya, el ángulo está restringido. Ya, entonces cuando el ángulo se restringe, puede ser que necesitemos usar la circunferencia para algunas líneas, ¿no? De las cuales estaría reducida esta expresión, ¿no? Ok, pero primero hay que reducir esta expresión, simplificar. Ya, entonces vamos a la expresión. ¿Cómo podríamos simplificar? Bueno, te das cuenta que todas las razones son coseno, ¿no? Entonces, de repente tú podrías pasar a dividir. O sea, hacer algo como esto, ¿no? La expresión E lo puedes escribir como 3 coseno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, ¿no? Más 2 coseno de teta, ¿no? Sobre coseno cuadrado de teta. Y más 1 sobre coseno cuadrado. ¿No? Entonces hacemos eso. Obviamente acá pues a cancelar, te va a quedar 3. Acá pues cancelas un coseno con un coseno. Te queda 2 por 1 sobre coseno. Pero 1 sobre coseno es secante, ¿no? Te quedaría 2 secante. Y acá tienes 1 sobre coseno al cuadrado, claro, ¿no? Ya, pero si es 1 sobre coseno al cuadrado sería secante al cuadrado, ¿no? Secante. Y entonces tenemos una expresión que parece ser un poco más sencilla. Ya, ahí está la expresión, ¿no? Secante cuadrado más 2 secante más 3. Sí, es igual, solo que está al revés, ¿no? Ya, entonces esto de aquí, desde el punto de vista del álgebra, se vería como una cuadrática, ¿no? O sea, como una cuadrática, ¿no? Donde la variable es secante de t. Entonces lo que vemos es que si es que vemos cuadráticas, las cuadráticas pues tienen una característica de poder hallar su valor máximo o mínimo, si es que lo tienen, ¿no? Si tienen máximo podemos hallar su máximo, si tienen mínimo podemos hallar su mínimo. Pero solamente tienen uno de los dos. Ya, entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, una estrategia era completando cuadrados. ¿Ya? Si tú completas cuadrados a esta cuadrática, entonces se vería mejor cuál es el valor mínimo o máximo. ¿Ya? Ya, entonces vemos que esta expresión la podríamos escribir así, ¿no? Bueno, esta de acá que vamos a tener, se podría escribir así: secante cuadrado de teta más 2 secante de teta más 1 y más 2. Ya, y esta expresión de acá ya sería, pues, ¿no? Un trinomio cuadrado perfecto. O sea, se puede escribir como un cuadrado perfecto, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, eso es lo que básicamente vamos a hacer. Bueno, creo que ha salido acá. Ha salido justo ahí. ¿No? Bueno, tendríamos esto. Ya, acá voy a anotárselo. Separas como uno más, ¿no? ¿Ok? Y agarras, pues, todo esto. Esto de aquí es secante más 1 al cuadrado. Listo, entonces cuando ya tienes ya la versión completada al cuadrado, ya podemos trabajar, pues, ¿no? E se expresa de esta forma. Significa que su valor mínimo, que es lo que queremos hallar según el contexto, depende de secante.
Depende de secante, de la variación del secante. O sea, nosotros necesitamos saber cómo varía secante, entre qué valores varía secante. Como ves aquí, el ángulo θ, pues, es un ángulo restringido. Ya, sabemos que 2π era como 360, ¿no? Y bueno, este 5π sería como que, a ver, pi tercios es 60, 5, 300, ¿no? Ya, entonces, si lo llevamos a grados hexaximales, diríamos que el ángulo está entre 300 y 360 grados. Eso quiere decir que es un ángulo, ¿en qué cuadrante? ¿En qué cuadrante está el ángulo variando? ¿En qué cuadrante, chicos? ¿Qué cuadrante es? Chicos, solamente hay 4 cuadrantes. Si el ángulo está entre 300 y 360 grados, ¿en qué cuadrante está? Cuarto, ¿no? Muy bien. Está en el cuarto cuadrante. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Como vamos a usar la CT, no vamos a usar, pues, todos los cuadrantes de la CT, solamente la parte que corresponde al cuarto cuadrante, ¿no? Fíjate que acá hemos dibujado la parte que corresponde al cuarto cuadrante en la CT. ¿Ok? Muy bien, Yuri. ¿Sí? Esta es la parte que corresponde al cuarto cuadrante. ¿Ok? Bueno, vamos a usar la CT. Entonces, por acá no hay arcos. Los arcos están, pues, aquí, en esta parte, ¿no? Según esta descripción. Ya, entonces, nuestro análisis es aquí nada más. Ya por eso dibujo acá y tratamos de ubicar estos arcos. Recuerda que este eje de acá que apunta hacia abajo era 270, ¿no? Grados, que era la parte que apuntaba hacia abajo en el eje Y esto era 360, ¿no? O 0 también puede ser, pero en este caso 360. Ya ubicamos el arco 5 pi tercios, o sea 300, debería caer aquí, 5 pi tercios 300, y el arco 360 pues cae acá justo en este. Ya, entonces los arcos que podemos tomar son todos estos de aquí, ¿ok? Son todos los arcos que se encuentran aquí, inclusive los extremos, inclusive estos puntos de rojo que hemos colocado. ¿Está bien? Ya, todos esos arcos. Ya, entonces sobre esos arcos vamos a sacar las secantes. ¿Cómo se comportan los secantes en estos arcos? Ya, entonces básicamente podríamos usar los extremos. Ya, usando los extremos creo que sería suficiente. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Si quieres secante, ¿qué haces? Trazas una recta tangente, ¿no? Una recta tangente que pase por ese punto extremo de este arco que cabe aquí, ¿no? ¿No? Y te fijas dónde intersecta. A ver. Ya, bueno, este el arco 2π, ¿no? Todos los arcos tetas que varían según la desigualdad que tenemos acá. Y bueno, ahí está trazándose justamente acá se va a usar coseno, ¿no? También se va a usar coseno. Estas son las líneas coseno. Ya, bueno, esa es la otra opción. Si no quieres trabajar con línea secante, puedes usar también la línea coseno, dado que son recíprocos, ¿ok? De repente la línea coseno es un poco más sencilla de trabajar que la secante, ¿no? Entonces acá lo que se ha hecho es trabajar con líneas coseno, porque supuestamente hay una idea de que se ve más simple, ¿no? Entonces, si trazan líneas coseno, recuerda que las líneas coseno son flechas que parten del eje Y, que vendría a ser este de aquí, ¿no? Y apuntan a cada arco. Entonces apuntan a cada arco que tú ves ahí, ya. Y ahora, para saber dónde varía cada punto, ¿no? Cada punto extremo, ¿no? Cuya abscisa, ¿no? Cuya abscisa es justamente el coseno de θ, entonces lo que haces es proyectarlo hacia un eje paralelo al eje X. ¿Ya? Este de acá se supone que debería ser el eje X, ¿no? Ya, se supone que esto de acá debería ser el eje. Lo prolongo, ¿no? Debería ser el eje. Ya, pero acá, si lo dibujo acá, pues se va a aglomerar demasiado. Trazo un eje paralelo al eje, ¿no? O eje paralelo al eje. Ya, y ahí se colocan todos los valores de coseno. ¿Cómo se va a colocar? Ah, pues proyectando, ¿no? Recuerda que acá, si este de aquí es el arco 5 pi tercios, acá debe ser coseno de 5 pi tercios. ¿Ya? Este punto de rojo se ha proyectado. ¿El coseno de 5 pi tercios cuánto es?
Bueno, podríamos aplicar reducción a primer cuadrante, ¿no? 5 pi tercios se ve como 2 pi menos pi tercios, ¿no? Sería algo como coseno de 60, un medio sería, ¿no? Un medio. Ya, entonces ahí recuerda, este valor de acá es coseno de este arco, coseno de 5 pi. Ya. Ya, ¿qué va a ocurrir con los demás arcos? También hace lo mismo, lo proyectas, ¿no? Hacia el eje paralelo al eje X, y esto debe ser un valor que es el coseno de ese arco, ¿no? Coseno de ese arco. Ya, entonces acá la idea es proyectar todos los arcos que están entre 5 pi y 2 pi. Básicamente los extremos te ayudan bastante. Si tú proyectas eh, la abscisa de este punto de la circunferencia que genera el arco 2 pi, entonces el valor proyectado en este eje de aquí abajo sería el coseno de 2 pi. El coseno de 2 pi es 1. ¿Ok? Aquí es coseno de 2. Entonces, notas que todos los arcos que proyectes hacia este eje paralelo al eje X, ¿no? Van a estar variando entre un medio y 1. ¿Ok? Entonces eso te da la variación, ¿no? La variación, ¿no? De que coseno varía entre un medio y 1. Ya está. Entonces con esa desigualdad ya podemos tener la variación de secante. ¿Cómo tenemos la variación de secante? Pues solamente invirtiendo, ¿no? O sea, todo lo invierte, lo elevas a la menos 1. La desigualdad también se va a invertir, ¿no? Entonces básicamente tendrías que inviertes un medio, sería 2, desigualdad se invierte, inviertes coseno, sería 1 sobre coseno, inviertes 1, te quedaría 1. Entonces ahí ya ves que se está formando secante. ¿Ok? Bueno, esa sería, digamos, una idea para eso. Ya, tienes que secante entonces varía entre 1 y 2. Ahora le sumas 1 a ambos lados. Oh, ¿pero por qué le sumas 1? Porque lo que estás haciendo es construir toda esta expresión. Eso es lo que estamos haciendo. Construir toda esa expresión. Como ya tenemos a secante, lo que tengo que hacer es sumar 1, luego elevar al cuadrado y finalmente sumarle 2. Ya, entonces lo que se hace, ¿no? Elevas al cuadrado, te va a quedar esto, 4, 9, María, y luego le sumas 2, 6. Entonces, una vez que llegues a esta parte, ya te das cuenta que ya tienes a la expresión, ¿no? De la cual su valor mínimo es 6. O sea, el sueldo del médico, ¿no? Es 6 y las unidades que te describan en el enunciado. 6.000 soles. Ya, entonces ahí lo tendrías, ¿no? El médico recibe entonces 6.000 soles como y listo. Ya está. Bien, preguntas aquí. Problema 3, muchachos. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a pasar a ver a la otra diapositiva. Problema 4. A ver, en la figura dice C, la circunferencia trigonométrica M es el punto de intersección del segmento OA. Ya, entonces aquí nos indican que estamos en una circunferencia trigonométrica. O sea, una circunferencia donde el radio es 1, una unidad. ¿Ok? Ya, dice que M es punto de intersección del segmento OA. Ya, entonces aquí está el segmento OA. ¿No? Y se nota, ¿no? OA. Entonces, ese segmento OA, hay un punto de intersección que es este M. Ya, ya, pero si hay un si te dicen que M es punto de intersección, significa que es un punto que ha ayudado a trisecar ese segmento A. O sea, debe haber otro punto por aquí, de tal forma de que divides este segmento A en tres partes iguales. ¿Ok? En tres partes iguales se va a dividir. Ya, pero sabemos que OA mide una unidad, pues, ¿no? Si OA mide una unidad, entonces cada parte igual debe medir un tercio. Entonces la distancia entre O y M es un tercio.
¿Ok? Entonces ahí tienes un dato, ¿no? Un dato según el enunciado. Y ahora nos piden hallar el área de la región triangular MPQ. ¿Cuál es la región triangular MPQ? MPQ. Ya, pero acá tenemos OQ también, ¿no? Y OQ es radio de esta circunferencia, que ya sabemos que su radio es 1. A ver, como nos piden el área de MPQ, entonces hasta aquí ya tendríamos la base, ¿no? La base sería 1 más 1/3, 4 tercios sería la base. Nos faltaría su altura. Vale, entonces ahí más o menos lo voy a sombrear, ¿ok? Para que se vea el triángulo. Todo esto es el área de la región cuya área me pide. No tenemos la base que es 4 tercios. Nos falta la altura. La altura sería esto, ¿no? PA. Ya, ¿qué viene a ser PA? ¿Qué línea vendría a ser PA? Dado que tú tienes un arco aquí alfa, fíjate que también tienes un radio cuya prolongación ha interceptado a esta recta tangente A, en que es justamente el origen de arco. ¿Se ve, chicos? La pregunta, ¿qué línea está aquí? ¿Qué línea es? Claro, muy bien. Esa ahí es, muy bien, Astrid, esa es la línea tangente. ¿Sí? Recuerda, esto de acá, hace un momento lo acabamos de ver también, ¿no? Es el eje de tangente. ¿Ya? Entonces, cuando tú traces radios, ¿no? Radios que pasen por el punto extremo de este arco alfa y lo prolongas hasta que intersecte al eje de tangentes, que es esta recta de verde. Entonces, ese punto, tu, tu ordenada, es justamente la tangente de este arco. ¿Ok? Tu ordenada es esa tangente. O sea, en otras palabras, ese punto P tiene coordenadas 1, tangente de arco. ¿Ya? O en otras palabras, esta línea de R que acabo de colocar tiene por representación la tangente de este arco. O sea, y igual a tangente de arco o simplemente tangente de este arco, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos eso. Y creo que va a aparecer. Ah, no, eso no tenemos quejo, ¿no? Ya, bueno. La idea es que esto de acá, ya, toda esa línea ahí es tangente. ¿Ok? Bueno, y ahora si quiero trabajar con la longitud, ¿no? Recuerden que hay que colocarle valor absoluto. Ya, si queremos longitud. Entonces ya tenemos, digamos, la altura, ¿no? La altura es el valor absoluto de tangente. Ya está, bueno, ahí tienes, digamos, lo que estábamos manejando. Acá me parece que ya vamos a sacar directamente la altura, ¿no? De nuestro triángulo. Claro, debería estar en valor absoluto, ¿no? No se ha colocado. Pero fíjate este arco. ¿Este arco en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está el arco alfa? Alfa está en el primer cuadrante, ¿no? Alfa está en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Entonces, parte de acá, el tangente alfa es positivo. Eso quiere decir que las barras se van. O sea, es lo mismo que tangente de alfa. Entonces ahí tienes la altura. Ya, bueno, acá está justamente lo que habíamos hallado ya, uno, un tercio, el otro, ¿no? Finalmente el área de la región triangular que viene a ser base por la altura es tangente de alfa, ¿ok? Está la base, la altura, es este de aquí, todo esto es la base, sobre 2, ya. Bueno, y acá solo se operan, ¿no? 2 tercios tangente de alfa que tengo. Y listo. Respuesta sería entonces la D, ¿no? Bien, chicos. ¿Todo bien, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ya. Bien, entonces, a ver, vamos al siguiente. El problema 5 dice, en la figura C es la secuencia trigonométrica, si PQ es igual a QR, hay la suma de las coordenadas del punto R. Suma de coordenadas del punto R, ¿no? Ah, o sea, este punto de aquí.
sabemos qué coordenadas tiene todavía. Sería X más Y. Ya. PQ igual a QR. PQ, esta parte de acá. Otro color lo vamos a... Esta parte es igual a esta. Ya está. PQ igual a Ya, entonces, acá hay un trabajo que hacer, ¿no? Tenemos un arco, fíjate acá tienes un radio, ¿no? Un radio que se ha prolongado hasta intersectar a esta recta tangente en el punto P. Ya, entonces, lo que estamos aprendiendo acá es algo parecido a las definiciones que hemos visto. Y particularmente se parece bien o se parece mucho a la definición de línea cotangente. Solo que la recta horizontal no pasaba por ese punto, pasaba por acá arriba, ¿no? La recta horizontal está acá arriba. ¿Eh? Yo no puedo cambiar la ubicación de la recta tangente a la circunferencia, ¿no? Porque es una definición, ¿ya? Y debería estar. Esos son los ejes de cotangente. Ya, pero ya, suponiendo que tenemos dibujado, ¿no? Lo he dibujado aquí. ¿Cómo yo haría, pues, cotangente o la línea cotangente de θ, ¿no? Ya, acá tengo mi arco, ¿no? Ahí tengo mi arco θ, que es este rayo con esta curva de lila, ¿no? Su rayo es esto de acá, y lo que tengo que hacer es prolongarlo, ¿no? Hasta que intersecte, ¿no? Hasta que intersecte, pues, al eje de cotangente, ¿no? Entonces, si lo prolongamos hasta que intersecte al eje de cotangente, va a intersectar en este punto, ¿no? Entonces yo diría, entonces la línea cotangente sería básicamente este segmento direccional, ¿no? El segmento que parte justo del punto de origen de complemento, que dice aquí, que era la prima, ¿recuerdas? A ese. ¿Ya? Y esta flecha se simboliza, pues, tangente de este arco, ¿no? Tangente. Es el signo. Ahora, si yo quiero trabajar con la longitud de ese segmento, lo que tengo que hacer es, pues, ¿no? Colocarle valor absoluto. Si quiero trabajar con la longitud. ¿Okay? O sea, no con la dirección del segmento direccionado, sino con la longitud. ¿Estamos? Ya, entonces, como de ese segmento, vamos a trabajar básicamente con la longitud, ¿ya? Con la longitud. Entonces, la longitud de ese segmento está dado por valor absoluto de tangente. Ya está. Entonces, acá básicamente la idea es ver lo siguiente. Aquí hay dos triángulos que son congruentes. OA' y este de acá que le llamamos de repente un B, ¿no? Este triángulo de aquí y este de acá. Esos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Bueno, sabemos que acá es 90, y sabemos que este es 1, ¿no? Y este, no sé cuánto mide, pero si lo llamamos de alguna forma, digamos alfa, también sería alfa, ¿no? Porque es opuesto por el vértice. Es 1, acá es 90. Entonces ya se ve la congruencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes 90, 1 y alfa. Acá igual, pues, 90, 1 y alfa. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Todos los triángulos son congruentes. ¿Okay? Entonces tenemos por triángulos congruentes, ¿no? ¿Ok? A ángulos iguales se lo ponen lados iguales. ¿Ok? Y bueno, eso es básicamente lo que se va a usar aquí para poder resolver el problema. A ver, tenemos nuestro arco. ¿Ok? Se va a trazar ahí, bueno, una parte del eje de cotangentes, de la línea de celeste que habían dibujado acá, pero acá está pues, lila, ¿no? Ya ahí se prolonga, ¿ok? Se prolonga el radio, ¿no? El radio de este arco, que pasa por el punto extremo de este arco, se prolonga su radio hasta que intersecte al eje de cotangente. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder encontrar la línea. Ahí está. Bueno, lo he colocado más arriba, pero tú ya sabes que es lo mismo que está aquí. Entonces, esa línea que lo ha colocado un poquito más arriba, esa línea horizontal, con segmento horizontal de rojo, es la cotangente. Ahí coloqué tangente, ¿no?
cotangente de teta, ¿no? Porque ese es el eje de cotangente, estoy equivocado. Es la cotangente, ¿ok? Cotangente de teta. Bueno, acá lo ha quitado el valor absoluto, ¿no? Le ha quitado el valor absoluto. Ya, pero lo normal es que vaya con valor absoluto, ¿no? Ahora, ¿por qué se le quita? Ah, porque este arco, fíjate, este arco, ¿en qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está este arco? Como su punto final acaba aquí, ¿no? Que es el tercer cuadrante, cotangente de teta, estaría en el tercer cuadrante, ¿no? Y si está en el tercer cuadrante, entonces significa que cotangente de teta es positivo, entonces las barras se pueden, estas barras se van. Es lo mismo que decir cotangente de teta. Ya, entonces, eh, bueno, acá vamos a indicar eso, esto de aquí al final es como cotangente. Listo, entonces de ahí pues podemos usar la congruencia, ¿sí? Ya habíamos indicado que esos triángulos son congruentes. Entonces, a lados iguales se lo ponen, bueno, a ángulos iguales se lo ponen lados iguales, ¿no? Entonces, ahí es justamente lo que se está haciendo eso, ¿no? Como estos ángulos eran iguales, entonces, si este lado de aquí mide cotangente de teta, entonces QP, que es el lado que se le pone a ese mismo ángulo, también debe medir pues cotangente. Ok, o sea, todo esto de rojo mide cotangente de teta. Todavía no lo coloca, pero ya lo va a colocar. ¿Listo? Bueno, está colocándolo acá arriba, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Ya, entonces acá parece que ha hecho una construcción por acá arriba. ¿Ya? Ha hecho la construcción por acá arriba, que es en realidad lo mismo, pues, ¿no? Ahora sería lo mismo. ¿Por qué? Porque esta línea de acá lo que se ha hecho es prolongarlo, ¿no? Se ha hecho prolongarlo hasta acá, ¿no? Y pues se lleva la medida. Aunque mejor era bajarlo, ¿no? Sí, sabemos que esto de acá era igual, entonces acá era cotangente de teta. Como sabemos que PQ es igual a QR, ya sabemos que es igual. ¿No? Ese trazo creo que está por demás. Ya, entonces, acá creo que son. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya esta medida de acá lo bajamos aquí, ¿ya? Y sabemos que esto mide cotangente teta, ¿ya? Por esta relación, por el hecho de que PQ es igual a QR, eso también debe ser cotangente teta. ¿Ya? Entonces ya pues podemos hallar las coordenadas, ¿no? Recuerda que OP es el radio, se mide una unidad. ¿Cuáles serían las coordenadas de R entonces? Las coordenadas de R sería, a ver, la abscisa. Ya recuerda que estas expresiones cotangente de teta son positivas, ¿ya? Son positivas. O sea, así simple vista, si sumamos esas dos, diríamos que mide 2 cotangente de teta, ¿no? De R a P, ¿ok? Pero digamos que eso mida pues 6, ¿no? Vamos a suponer que mide 6. Si mide 6, yo no puedo colocar 6 aquí, para decir que la abscisa de R es 6. ¿Por qué? Porque R está en la parte donde si proyectas al eje X, te daría pues un valor negativo, ¿no? Esta parte es correspondiente a valores negativos. Entonces lo que tú tienes que ver es que ese punto está 6 unidades, pero a izquierda del eje Y. Entonces acá con 2 cotangente teta debería ser 2 cotangente teta a izquierda. Y esa palabra izquierda define pues números negativos, o se simboliza con el menos. ¿Ya? Sería entonces, la opción sería menos 2 cotangente. ¿Está bien? Ya. Y la ordenada, bueno, la ordenada te dice que es una unidad hacia abajo, el origen de coordenadas, ¿no? Ya, pues si es una unidad hacia abajo, el origen de coordenadas es un menos 1, ¿no? Supone que resta una unidad hacia abajo. Esta longitud también es pues, 1, ¿no? Básicamente lo que se puede conseguir acá es. Y ya está, entonces ahí tienes las coordenadas del punto R. Y bueno, hay que sumarlas, solamente hay que sumarlas. Y la suma sería pues esto, ¿no? Lo que nos daría pues la clave B. Listo, chicos. Bien, entonces ahí tenemos ya el problema 5. A ver, ¿todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? Acá estoy corrigiendo esto de acá nada más porque he caído encima de
de otro texto. Ya lo voy a colocar hacia arriba. Ya, ya está, entonces, ese sería el problema 5. Vamos al problema 6. Se ve el problema 6. A ver, dice, la figura muestra un patio circular cuyo radio mide un decámetro. Ya, un decámetro. Y el cuadrilátero OPTR está destinado a una zona de seguridad. Calcule el área de dicha zona. A ver, nos están pidiendo el área del cuadrilátero OPTR. OPTR. Está OPT. Ah, entonces acá debería trazar una línea, ¿no? Debería trazar una línea que una P con T, para tener ya todo el cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero OPTR. A ver, ¿qué datos sabemos o conocemos de este cuadrilátero? Este cuadrilátero, pues conocemos OR, ¿no? Porque un patio circular cuyo radio mide un decámetro, ¿no? Patio circular. Bueno, lo que parece un círculo es esto, pues, ¿no? Entonces, OR sería pues su radio que mide un decámetro, ¿no? ¿Qué más? Y pues ahí tenemos que trabajar un poco más, ¿no? A ver, acá hay algunas líneas que podríamos usar. Por ejemplo, está esta línea de aquí. Esa línea, bueno, que digamos que apunta al punto extremo de este arco, esa línea vertical. ¿Qué línea es? Una línea que hemos hecho la semana anterior. Esta línea de celeste, ¿no? Que parte del eje X, ¿no? Y apunta al punto extremo. Claro, es la línea C, muy bien. Es la línea C, ¿no? Entonces, como queremos longitud, su longitud sería básicamente valor absoluto de seno de este arco. Ya, entonces, como acá hay un rectángulo, OP también debería medir lo mismo, ¿no? Este lado mide lo mismo. Entonces tendríamos OP. Bueno, y ahí lo que podríamos hacer es ver que esta línea está vertical, ¿no? Es tangente a la circunferencia. Y se parece mucho al eje de tangentes, ¿no? Solo que el eje de tangentes es trazado en este punto A. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a tratar de relacionar. Ya, en el punto A se va a trazar el eje de tangente, ¿ya? Y se va a ver qué tipo de relación tiene la tangente o la línea tangente de teta con esta figura que va apareciendo, ¿no? ¿Ok? Ya, a ver, esperemos que aparezca. Bueno, ahí está la parte OP. OP, recuerden, era la línea, bueno, su longitud es igual a la longitud de la línea seno, que es valor absoluto de seno teta, esto lo acabamos de ver. Y acá, esta parte lo va a relacionar, creo que ya directamente. Como lo va a hacer directamente, entonces tenemos que verlo aquí desde ese sentido. Vamos a hacer un trazo acá. Hacemos un trazo. Estoy trazando la parte del eje de tangente. ¿Ok? Y ahora voy a prolongar el radio, ¿no? Que pasa por el punto extremo del arco teta. O sea, por el punto M hay un punto extremo del arco teta, ¿no? El radio voy a prolongarlo hasta que intersecte a nuestro eje de tangente. Ya, entonces sabemos que el punto de intersección, que es este de aquí, ¿no? Su ordenada es justamente la tangente de este arco, ¿no? O sea, la coordenada es 1, tangente de t. Entonces, la línea tangente es pues la flecha que apunta a ese punto, ¿no? La flecha debe estar apuntando al punto y parte pues del origen del arco, ¿no? Ahora, si quiero trabajar con la longitud de esa flecha, pues tendría que aplicarle valor absoluto, ¿no? Ya. Ya, pero notamos que este arco teta pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercero tangente es positivo. Eso quiere decir que las barras simplemente se van, pues, ¿no? Si es positivo, lo dejo tal como. Entonces ya tenemos
la longitud de este rayo de verde. Ya, entonces acá notarás, a ver, si llamamos este punto de aquí el punto de N, vamos a llamarle, entonces notarás que OAN, ¿no? OAN es congruente a ORT, ¿ya? OAN es congruente a ORT. ¿Por qué? Porque OA mide una unidad, este ángulo es el mismo para ambos triángulos, de repente lo llamamos alfa, ¿no? Entonces tienes acá 91 y alfa, acá también tienes 91 y alfa, ¿ok? Entonces son congruentes en triángulo. Eso quiere decir que los lados que se le ponen a alfa deben medir lo mismo. Y acá en este triángulo a alfa se le pone tangente teta, que es la medida de este cateto opuesto a alfa. Entonces en este triángulo rectángulo, el cateto opuesto también debe medir tangente teta. ¿Ok? Este lado también mide tangente. Ya, entonces con eso ya tenemos esta parte de acá. Bueno, acá la colocaba valor absoluto, pero nosotros ya la hemos retirado, ¿no? Porque ya sabemos dónde está el ángulo. El ángulo está antes del cuadrante. Tangente teta es positivo. Entonces ya tenemos esto y RO. Ya tenemos todo entonces. ¿Por qué tenemos todo? Porque la figura que tú tienes aquí es básicamente un trapecio, ¿no? Y el área de un trapecio, ¿no? El área de trapecio donde las bases mayores, valor de tangente teta, y las bases menores, valor de tangente teta. Y la altura es 1. ¿Cómo se da el trapecio? Se le suma de las bases. Bueno, acá están retirando los signos. Ya, pero ya sabemos que el área de trapecio se me suma de la base por altura, ¿no? Entonces, bueno, acá está haciendo algunas cuentitas con respecto al ángulo, ¿no? A ver, si el ángulo está en tercer cuadrante, seno de teta es negativo, ¿no? Entonces, el valor de esto sale multiplicado por medio, ¿sí? Es cierto. Y el valor de tangente teta, bueno, así lo habíamos sacado, ¿no? Ya sabemos que tangente teta es positivo. Ahí está, semisuma de las bases. Bueno, acá debió colocarlo ya sin el signo, ya que en otro lado. Recuerda, este de aquí al final se puede reducir a esto, semisuma de teta. Y semisuma de la base por la altura, ¿no? La altura que es. Y listo, ya tenemos esta relación. Ninguna de las claves se parece a esta, ¿no? Eso debe ser porque hay que hacer algo más. Ya, es algo más, dado que todos tienen tangente, nos motiva pues a factorizar, ¿no? ¿Ok? Factorizamos entonces tangente de teta. Ya, para factorizar tangente de teta, la propuesta sería pues la siguiente. Del primer término no habría problema, ¿no? El problema ocurre en el siguiente término. Ya, lo que puedes hacer es lo siguiente. Acá puedes dividir entre coseno de teta y multiplicar por coseno de teta. No pasó nada, ¿sí? Ya, pero esto de aquí es tangente. O sea, tendrías un medio, factorizando tangente teta, te quedaría pues la unidad de esta expresión, ¿no? Si factorizas tangente teta de aquí, te queda la unidad. Y si factorizas tangente teta, que es todo esto, te queda pues el coseno de teta, ¿no? 1 menos coseno de teta. Ya, hasta ahí seguimos sin ver una clave, pero esta expresión tiene una forma particular de escribirse. ¿Cómo se escribe 1 menos coseno? Chicos, ¿cómo se escribe 1 menos coseno? Eso fue en semana de entidades. Seno cuadrado, no, 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 no. 1 menos coseno nada más, no es 1 menos coseno cuadrado, es 1 menos coseno. Es una fórmula de gradación, parece. Eso de ahí sería igual a 2 seno cuadrado de teta medio. ¿Ya? Ahí revisen su fórmula de gradación. Toda esa parte de paréntesis es 2 seno cuadrado de teta. Ya, y con eso ya reemplazado, ¿no? Tendríamos, creo que acá voy a tener que escribirlo de nuevo. Ya tendríamos una clave, ¿no? Eso va a ir en 2, ¿no? Tangente de teta por seno cuadrado de teta medio. Sería la C. Ya, listo. Bueno, ahí abajo, ahí está la respuesta. Listo. A ver. Ya. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo bien, muchachos?
Ya, vamos entonces. Siguiente problema. A ver, ¿qué es lo que dice aquí? Se nos figura la circunferencia trigonométrica. C es la circunferencia trigonométrica. OA es igual a AR. Nos piden hallar el área del cuadrilátero PQRA. PQRA. Bueno, es un cuadrilátero convexo, me parece. Bueno, cóncavo. No es un cuadrilátero cóncavo. PQRA. Sí. Nos piden hallar el área de ese cuadrilátero. ¿Cómo hallamos ese área? A ver, OA es igual a AR, dice, ¿no? Acá está OA igual a AR. Ah, pero nos dice también que C es una circunferencia trigonométrica. O sea, el radio mide 1, ¿no? Al menos 1 nivel. Ah, o sea, OA es 1 y AR también es 1. ¿No? El área de este cuadrilátero. Estamos... A ver, vamos a verlo, fíjate. ¿Qué pasaría si trazo por acá una línea vertical, ¿no? Un segmento vertical. Esa línea, ¿qué línea es? Si sabes que justo está pasando por el punto extremo del arco teta. El arco teta, su punto extremo, es una línea vertical que parte del eje X, ¿no? Y bueno, digamos que apunta al punto extremo. ¿Qué línea es, chicos? Muchachos, hicimos la semana anterior. Sí, muy bien. Esa es la línea, ¿no? Le colocamos un valor absoluto, ¿no? No, podríamos quitar también valor absoluto. Fíjate que el ángulo teta pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante teta es negativo, ¿no? Como es negativo, entonces valor todo lo que hace es multiplicarlo por 1. Entonces la longitud de esa flecha, ¿no? Es menos seno de teta. Esa es la longitud. Ya, entonces con eso ya podríamos hallar al menos una parte del área. Esta área que voy a indicar ahora es la que podríamos hacer. El área de ese triángulo. ¿Por qué? Porque tienes la base que es 1 y la altura que es 29. Se puede. Nos quedaría el área de ese triángulo, ¿no? Pero el área de ese triángulo ya tienes el elemento base, ¿no? La base mide 2 unidades. Te falta la altura. Ya, pero fíjate en, básicamente, en esta línea de aquí. Esa línea que lo podríamos prolongar hasta acá, ¿no? Una línea vertical, ¿no? Si prolongas hacia abajo, si lo prolongas hacia abajo, te vas a dar cuenta que es algo que ya hemos estado usando, ¿no? Esto de aquí, ¿te acuerdas? El eje de tangente. Eje de tangente. Y de este arco, aquí, digamos, está justamente lo que podría ser la prolongación, ¿no? De su radio. Tú prolongas su radio que pasa por el punto extremo del arco teta y corta justamente en este punto. ¿No? Cortó en este punto. Ya, eso significa que esta línea de aquí, que parte del origen de arcos, esta línea de verde, ¿qué línea es? ¿O cuánto mide esa línea? Chicos, esta línea que está apuntando a este punto de intersección de esta tangente de celeste y la prolongación de radio, viene a ser qué línea. Bien, bien. La tangente. Línea tangente. Ya está. Eso de ahí es la línea tangente, ¿no? Si queremos su longitud, tendría que colocar valor absoluto, ¿no? Tangente, ¿y qué arco es? Tangente. Ah, pero el arco está en el tercer cuadrante. Tangente es positivo. Ah, eso quiere decir que todo esto al final es tangente.
Luego, podría hallar QR. Sí se puede hallar, ¿no? ¿O por qué? Porque fíjate que justamente en este triángulo, ¿no? Esta línea de verde vendría a ser como una especie de base media, ¿ok? Es como una base media. Digamos que este punto de acá lo llamamos punto Q, no, punto Q, no, N, vamos a llamar, ¿no? AN base media, AN base media. ¿De qué triángulo? ORQ, ¿no? El triángulo ORQ. Entonces, si es la base media, entonces la base debe ser el doble que la longitud de AN, ¿no? Entonces sería 2 tangentes. Entonces, con eso ya tenemos lo necesario para hallar el área del triángulo ORQ. Y entonces acá básicamente va a aparecer eso, ¿no? Están los OA que es 1, AR que es igual a OA, ¿no? Esta línea de acá que hemos descubierto que era tangente de teta al final, ¿no? Era la línea tangente, según la gráfica que hemos hecho. El QR, ¿no? Ya por base media del triángulo ORQ, ¿no? Debe ser el doble de a N, que hemos colocado acá, el punto AN, ¿no? Entonces, tenemos la otra línea de acá, que aparece aquí era la línea seno, ¿no? Cuya longitud era menos seno de teta al final. Y bueno, se ubica el ángulo para quitar los valores absolutos. Bueno, acá está justamente lo que habíamos hecho ya también, material, ¿no? Y ahora planteamos el área, ¿no? Vamos a hacer suma de áreas. Área de justamente lo que les estaba indicando, ¿no? Del área QR. QR va a ser el área de todo esto. Va a ser 2 por 2 tangente de teta entre 2, ¿no? Y luego el restante, ¿no? Que viene a ser este de aquí. Ok. Base acá es 1 y bueno, la altura es menos seno de teta, ¿no? Que es el valor de seno. Aquí está el área de QR, el otro también. Bueno, acá se puede factorizar un medio, ¿no? Y te va a quedar, bueno, acá es una jugada, ¿ya? Seguro con si factoriza un medio no tienes clave todavía, pero lo que puedes hacer aquí es parecido a lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Para que aparezca acá tangente teta, divides entre coseno de teta y multiplicas por coseno de teta. No hay nota que aparece tangente, ¿no? Todo esto es tangente. Entonces factorizas un medio, tangente de teta, ahí está un medio, tangente de teta, y te va a quedar, de este lado te va a quedar 4, ¿no? 4, de este lado te queda el signo menos y coseno de teta, ¿no? Menos y coseno. Y ya te queda. Listo. La respuesta entonces sería ahí la A. Bien, chicos. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Ya, vamos al problema 8. A ver, en la figura, otra vez tenemos una circunferencia trigonométrica. Dice Pedro parte del punto B. ¿Dónde parte? Pedro parte de este punto. El punto de partida. Recuerden los tramos BR, RO, OT y TS. Ya, este punto ya, algo así, ¿no? Así está recorriendo Pedro. En su recorrido. Ya, si T es punto de tangencia y D unidades es la distancia recorrida por Pedro, hay 1 menos cotangente de alfa menos D. Ya, entonces hay que hallar D, ¿sí? Básicamente D, o sea, la distancia recorrida, y lo reemplazamos en la expresión que nos piden ahí. Ya, que es todo esto. Aquí lo vamos a reemplazar el D que hay. D es la longitud recorrida, esto de aquí que digamos resaltado con las direcciones, las flechitas, ¿no? Que se ve en la fila. Ya, entonces, vamos a llevarnos un poco de este arco alfa, ¿ya? Y las líneas. Ya, fíjate en lo siguiente.
Tú tienes el arco alfa. Este es el radio, ¿no? Que pasa por el punto extremo de este arco, que es el punto T. Parece que hubiesen prolongado el radio y hubiese intersectado a este segmento RB, ¿no? Pero el segmento RB es parte de algo, ¿no? Es parte de una recta tangente, que se llama, pues, eje de cotangente, ¿no? Sabemos que el punto de intersección tiene que ver con la cotangente de este arco, está con cotangente de arco. Básicamente, la flecha que apunte a este punto de intersección, ¿no? Se le llama, pues, cotangente de alfa, ¿no? Cotangente de alfa. Pero como vamos a crear longitud porque queremos hallar distancia recorrida, ¿no? Y RB es un tramo que recorre Pedro, entonces vamos a tener que aplicar valor absoluto. ¿Okay? Ya tenemos, digamos, un tramo RB, que seguro va a aparecer ahí también. Bueno, sale más arriba, ya, pero era básicamente lo mismo. Ya, ese tramo RB es cotangente. Ya, veo, es un tramo sencillo, pues, ¿no? Como es una circunferencia geométrica, eso debe medir una unidad, ¿no? 1. Y acá, bueno, vamos a hallar RO. RO se puede hallar con Pitágoras. ¿Ya? RO se halla con Pitágoras. ¿Cómo se halla con Pitágoras? Ah, pues, como es hipotenusa, ¿no? Digamos que lo llamas X, ¿no? Entonces dices, pues, hipotenusa al cuadrado es igual a suma de los cuadrados de los catetos. 1 cuadrado más valor absoluto de cotangente de alfa al cuadrado, ¿no? Entonces ahí tienes 1 más, el valor absoluto se va cuando le vas al cuadrado, ¿no? Ya, pero 1 más cotangente cuadrado es una identidad, que es cosecante cuadrado. Y de ahí sacas raíz cuadrada, y la raíz cuadrada del número al cuadrado es valor absoluto. ¿Ok? Por eso es que esta parte queda con valor absoluto. Listo, ya tienes esta parte. Luego notarás que estas figuras de aquí, a ver, esto de acá es 1, ¿sí? Esta figura, RBO y OTS son triángulos congruentes. ¿Por qué son congruentes? Ah, porque tienes 91 y alfa, 90, OT también mide 1, 91 y alfa, ¿no? Son triángulos congruentes esos dos, ¿ya? Bueno, acá coloqué alfa, creo que debí colocar otro ángulo. Vamos a colocarle un beta, ¿no? Para que no se confunda con... Vamos a colocar un beta, ¿ya? Para que se cumpla la regla de congruencia. Entonces, de ahí pues, los ángulos iguales se le ponen lados iguales, ¿no? Entonces, a ST se le pone el valor absoluto de cotangente de alfa, ¿no? Porque acá a beta se le pone valor absoluto de cotangente de alfa, ¿no? Y con eso creo que tenemos todo recorrido, ¿no? Ya es suficiente con eso, ¿no? Porque recuerda que Pedro recorre, ¿no? Primero BR, luego RO, luego OT y luego TS, ¿no? Ese recorrido que hace, pues, Pedro. Bien. Ya, bueno, en la figura aparece lo mismo que estábamos planteando, uno también. Ya está, y esa parte que también mide valor de cotangente. Ya, está bien. El recorrido, bueno, también se calcula, pero esta parte me parece que ya no es necesaria, ¿no? Porque esta parte no vamos a usar. Ya. Luego se quita, dado que alfa está en el cuarto cuadrante, fíjate que su punto final cae aquí, ¿no? El punto final de este arco que parte del origen de arcos cae aquí en el cuarto cuadrante, entonces alfa pertenece al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, pues, cotangente es negativo, ¿no? Creo que eso va a ser como menos cotangente de alfa, ¿no? ¿Qué más? Y cosecante de alfa sale como menos cosecante, ¿no? Porque cosecante también es negativo. Es el convenio. Se plantea la distancia recorrida, distancia recorrida por Pedro, que es BR. BR es, bueno, acá se ha operado ya. Ya BR supuestamente acá sería menos cotangente de alfa, ¿no? Porque cotangente de alfa es negativo en el cuarto cuadrante.
menos cotangente de alfa, ¿no? Luego RO es menos cosecante de alfa. OT que es 1 y TS que es menos cotangente. Ya. ¿Qué pasó ahí? Quedó 1 menos 2 cotangente de alfa menos cosecante. Sí, es correcto. Ya. Ya, luego, este D que acabo de hallar, lo reemplazamos en lo que nos piden. O sea, acá, halle que 1 menos cotangente de alfa menos D. Bueno, acá también se pudo haber hecho esto, ¿no? Se pudo haber escrito este menos 2 cotangente de alfa como menos cotangente de alfa, ¿ok? Y menos cotangente, menos cosecante. Ya, y luego, ¿qué se hace? Ah, pues, se va a despejar. ¿Qué es lo que se despeja? Pues se despeja, a ver, fíjate bien, se va a despejar, o se va a mandar al otro lado, básicamente estos dos. Estos dos, estos dos se mandan al otro lado. Y el D se trae para este. Si estos dos pasan a otro lado, pues quedaría como esta forma. Y el D pasa a restar a otro lado. ¿Ok? Entonces ahí ya se ha formado pues lo que te piden, ¿no? Lo que te está diciendo aquí en hay uno menos cotangente alfa. Ya acá se ha usado una entidad adicional más. ¿Ya? Cosecante alfa más cotangente alfa era una entidad especial. Ahí lo buscan. Eso ahí es cotangente alfa medio. ¿No? La suma de esos dos por identidad especial es cotangente alfa. Y ya está, ¿no? Con eso ya tendríamos el clave que sería bien. Entonces tenemos el problema 8. Bien, vamos a ver si hay el siguiente problema. Vamos a ver cómo llegamos. A ver, la figura C es la circunferencia trigonométrica. Si S unidades cuadradas es el área de la región triangular PQR, triángulo de aquí, ¿no? Hay 2S o tangente medio. Pero tenemos que hallar el área de esa región triangular. En ese triángulo de lados azules hay que hallar PQR. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bien, hay líneas que se pueden notar, ¿no? Por ejemplo, respecto a alfa, está esta línea de aquí. Esa línea la habíamos trabajado en el problema anterior también, ¿no? ¿Sí? Tienes un punto extremo de este arco, su radio se ha prolongado, ¿no? Se ha prolongado su radio, ¿no? De ese punto extremo, ¿no? Hasta interceptar a esta recta tangente a la circunferencia, ¿no? Sabemos que esto de aquí es el eje de cotangente, ¿no? Entonces, esa línea de aquí que apunta a ese punto de intersección es la línea cotangente. Como quieres longitud, ¿no? Sería valor absoluto de cotangente de este arco, de alfa. ¿Ya? Entonces, seguro va a aparecer ahí, valor absoluto de cotangente. Ya, ¿qué más le vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar también este tramo de aquí, que es fácil de calcular, ¿no? Eso de ahí, este tramo de acá de este lado es lo mismo que BO, ¿no? Y BO mide una unidad. ¿Ve? Ahí solamente se ha hecho, pues, el hecho que estás en un triángulo rectángulo, bueno, perdón, en un rectángulo aquí, ¿no? Tienes un rectángulo y los lados opuestos pues miden lo mismo. Ya, ¿qué más? Ah, pues, este tramo de aquí. Ya, pues este de acá sí está sencillo, ¿no? ¿Recuerdan esta línea de aquí que parte del eje X? Ya, bueno, y termina en el punto extremo de este arco. Pues ese de ahí es la línea seno. Su longitud es valor absoluto de seno. ¿Qué otro tramo? Ah, este de aquí, BQ. Ya, BQ sí está un poco más difícil. Ya, BQ se va en realidad a hacer con este otro trazo. Ahí está, ¿no? Esta línea de aquí, ¿no? Que parte del eje Y y termina pues en el punto extremo de ese arco, es la línea coseno, ¿no? Esto mide valor absoluto de coseno. Ya. Ya, y como tienes un rectángulo acá al final, ¿no? Entonces, ese tipo debe medir lo mismo que BQ. Entonces ahí vas a tener pues la medida de BQ, que es valor absoluto de coseno. Listo, ya tenemos lo necesario para hallar el área del triángulo PQR. Vamos a quitar los valores absolutos, considerando que el arco alfa, nota que el arco alfa cae en el cuarto cuadrante. Como cae en el cuarto cuadrante, cotangente alfa debe ser pues negativo, ¿no? Entonces, si es negativo, debe salir multiplicado por menos el cotangente, ¿no? Coseno de alfa
Bueno, coseno de alfa en este caso vendría a ser positivo, ¿no? Como es positivo, las barras se van, quedaría como coseno de alfa. Y seno de alfa es negativo, como es negativo, entonces de corto cuadrante, entonces sale multiplicado por menos, ¿no? Entonces ya tienen los cambios para plantear el área. A ver, ¿cómo se escribía el área? Pues base por altura, ¿no? Pero acá puedes multiplicar pues RQ por QP y ya tendrías, dividir entre 2 y ya tendrías el área, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer, a ver, tenemos coseno de alfa menos cotangente. Ah, claro, porque esto es coseno de alfa y esto es menos cotangente. Entonces, si se suman, coseno de alfa menos cotangente, que es la base, ¿no? Por la altura, de esta forma, 1, ¿no? 1, y esto acá que es menos seno de alfa, ¿no? 1 menos seno de alfa sobre 2. Ya, luego, ¿qué se plantea hacer ahí? Bueno, se lleva senos y cosenos, cotangente como coseno sobre seno. Luego se podría factorizar de repente coseno. Ya, vamos a factorizar ahí coseno. Ya, esta parte, si factorizas coseno, ¿qué te va a quedar? Coseno, te va a quedar 1 menos 1 sobre seno, ¿no? Ya. Seno de alfa puede pasar a multiplicar aquí, ¿no? Te quedaría un medio. Coseno de alfa, ya multiplicado, te quedaría, a ver, seno de alfa menos 1, ¿no? Sobre seno de alfa. Lo que puedes colocar aquí. Y multiplicado por esto que es 1 menos 1. Ya, ya. Esta parte puedes utilizar menos. Te quedaría de esta forma. Y entonces ahí tienes un medio cotangente de alfa. El signo menos lo puedes colocar adelante. Lo colocamos acá. Y estos dos se pueden multiplicar. Nos quedaría 1 menos seno de alfa al cuadrado. Y ya está. Bueno, este es ese, ¿no? Multiplicas por 2, ya te quedaría como eso, ¿no? Ya. Entonces, ese 2S lo tienes que multiplicar, ¿ya? Lo tienes que multiplicar por tangente de alfa. Bueno, también multiplicarlo por menos, ¿no? Que está ahí. Por menos tangente de alfa. Entonces, por menos tangente de alfa, ¿no? Por menos tangente de alfa, esta expresión quedaría 1 menos seno de alfa al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces eso es lo que va a quedar, ¿no? Ahí está. Ahí lo tienes. Bien. Ya, para finalizar, a ver, vamos a ver qué tan bueno está esto. A ver, circunferencia, celdas, trigonométricas y test, punto de tangencia, hay el área de la región triangular PRT. PRT. Es un triángulo grande, ¿no? PRT. Tenemos nuestro arco teta. Fíjate que acá hay un radio, ¿no? Un radio cuya prolongación intersecta al eje de cotangente en el punto P. O sea, ahí de hecho ya hay una línea cotangente, ¿no? La línea cotangente es esta de aquí. Ya está. Entonces sabemos que eso mide cotangente de teta. ¿Ok? Cotangente de teta. Bueno, en valor absoluto lo colocarías primero, ¿no? Pero como está en el tercer cuadrante, entonces las barras se van, te quedaría cotangente. Ya sabemos eso de ahí. Eso mide cotangente de teta, ¿no? Bueno, de eso, bueno, ahí apareció también, ¿no? Luego vamos a hallar esta parte, ¿ok? Esta parte de aquí, que es 1, básicamente es 1, ¿no? Radio, ¿no? Y luego usamos el teorema de Pitágoras para hallar OP, por Pitágoras. ¿Ya? Es 1 más cotangente cuadrado. Y 1 más cotangente cuadrado, ¿cuánto era? Era cosecante cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta parte de aquí, en realidad es valor absoluto de cosecante de teta, pero ese valor absoluto al final queda como menos cosecante de teta. ¿Por qué? Porque el ángulo está pues en el tercer cuadrado, ¿no? Si está en el tercero, cosecante es pues negativo. Ya tienes el tramo P. El tramo OT mide 1 porque es radio. ¿Ok? El tramo OT mide una unidad, pero además hay una relación de congruencia entre PBO y RTO.
¿no? Este triángulo es congruente a este otro triángulo. Ya, bueno, esa parte ya lo ponemos, no es complicado. Entonces las medidas se van a llevar también, ¿no? Bueno, radio es fácil de ver. A ángulos iguales, o sea, este ángulo, a ángulos iguales, se le ponen pues, lados iguales, entonces todo TR mide cotangente. Ya, con eso ya tenemos pues lo necesario, no tenemos base y altura y con eso se puede calcular el área de ese triángulo, ¿no? Esa podría ser la base, esta es la altura, ¿no? Y ya lo tendríamos, ¿no? Simplemente sería TR, sí, ¿no? Bueno, esta parte ya no es tan necesario, no lo calcula, ya tienes, ¿no?, planteado. Ya, ¿no? Mitad de la base, bueno, mitad de la, bueno, la base estoy considerando esto, ¿no? Cotangente de teta es la base, ¿no? Por la altura que sería todo esto. 1, bueno, esto de acá era menos cosecante. 1 más valor de, ¿no? Bueno, ahí se opera, se quitan los valores absolutos. Y ya está, me parece que ya acá es directo, ¿no? No hay que hacer nada más, y sería pues. Y listo, chicos, hemos terminado al final. Digo, pues, acabó circunferencia, chicos. Ya terminamos, por fin. Bien, vamos a empezar la encuesta. Por favor, marquen ya para retirarnos a tomar pues un merecido break, unas agüitas. Chicos, la siguiente semana, ahora sí, vienen funciones trigonométricas. Estudien, por favor, función seno, coseno y tangente. ¿Está bien? Estudien esas tres funciones trigonométricas. ¿Ya? Va a ser un poco también, un poco pesado, pero bueno, vamos a tratar de que no lo sea tanto. Bien, chicos. Entonces,